Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente aquí en el artículo de la semana, compartiendo temas de recursos humanos y psicología del trabajo. Hoy vamos a voy a proponerles un tema que está lindante entre la psicología del trabajo, la gestión de los recursos humanos y la psicología social y la psicología en general. Es el tema de las creencias. Por eso intitulé el artículo Creer o reventar. En realidad, el tema de las creencias está muy vinculado directamente al tema de la verdad, que obviamente no voy a tener la pretensión de proponer aquí, en pocos minutos, abordar un tema filosófico tan complejo y profundo como el tema de la verdad. Cada uno de nosotros creemos que hay una sola verdad, pero uno podría decir que la única verdad es que no hay una verdad única, aunque la realidad lo aparente. Es decir, vemos una realidad subjetiva en base a elementos que interactúan objetivamente e interpretamos y decodificamos esa realidad necesariamente filtrada por nuestras creencias, por nuestras experiencias anteriores, por nuestras tradiciones, por las circunstancias, por la emocionalidad, por la situación, como verdadera. Y luego nos sorprendemos cuando esa realidad que percibimos como verdadera, no en tanto percepción material y objetiva, sino en tanto significado, en tanto sentido de la interacción de lo que estamos observando, cuando vemos que la interpretación que le damos a esa percepción de la realidad, de nuestra realidad, que para nosotros es la realidad, no coincide con la percepción del otro y nos preguntamos, ¿pero cómo es posible que no vea algo tan claro como lo que yo estoy viendo? En principio debiéramos decir que el ser de cada uno de nosotros busca en y con la realidad la mixtura de los hechos que cambian y los simbolismos cotidianos que cambian, que mudan con el devenir de las costumbres y las reformulaciones de los valores que acontecen en cada época y en cada cultura. Cada generación tiene, por otro lado, una percepción y una significación diferente de las cosas que observa, que están además atravesadas no solo por distintos momentos ideológico-culturales, sino también por distintas situaciones más o menos impactantes en cada uno de nosotros. Cambiar la percepción de esos hechos, esto es evidentemente evolucionar, crecer, para conservar los valores éticos básicos de cada persona, por ejemplo, justicia, libertad, etc., debemos cambiar las creencias sobre las que aquellos valores se asentaron en otras épocas. Es decir, cambiar para conservar. Cambiar creencias para conservar valores. Esto parece, en principio, un juego de palabras que confunde. Cambiar creencias para conservar valores. Cierro esta introducción que les estoy textualmente recordando con una frase que a mí me gusta mucho de Antonio Machado, puesta en boca de uno de sus personajes en prosa, Juan de Mairena, que dice: qué época gloriosa aquella de las viejas consignas. Pero ¿qué época era esa? Una época en que precisamente esas consignas no eran viejas. Hay una cuestión que debemos tener en cuenta para desarrollar más en profundidad el tema de las creencias, que es el tema de la ideología. Una ideología es un sistema complejo, coherente, sistemáticamente integrado, consecuente, que
de alguna manera se antepone a cualquier percepción. Es decir, una ideología es un sistema de creencias, por eso insisto en la palabra sistema, es un sistema de creencias que una persona antepone entre la realidad, la realidad objetiva, entre una secuencia de hechos y su percepción. No cualquier cosa es una ideología, no todo es ideología, ¿no? Si yo percibo, por ejemplo, un aumento en la intensidad de temperatura, es una cuestión de características biofísicas, eso no es ideológico, no hay una percepción ideológica. En todo caso, la interpretación que yo haga de ese aumento de temperatura, o la interpretación que yo haga de la interacción de dos objetos percibidos de determinada manera, eso sí podríamos vincularlo con un sistema ideológico. Ahora bien, es más complejo aún, porque no toda, en principio toda percepción, que parte de una sensación, que es básicamente física, toda percepción es psicológica, es decir, no hay forma de incorporar una sensación a mi organismo sin en ese mismo instante darle un sentido, darle una interpretación positiva, negativa, intensa, menos intensa, más intensa, incorporar esa sensación percibida justamente a una red ya preexistente, a una red de significados y significaciones ya existentes. Es decir, percibir es significar, en definitiva, es darle un sentido. Darle un sentido que puede ser, insisto, es un sentido vinculado a una cuestión axiológica, es decir, una cuestión de valores, a una cuestión de preceptos, a una cuestión de sentido común, de alerta. Estoy percibiendo un aumento en la velocidad. Automáticamente eso es incorporado como un signo que puede ser de alegría, puede ser de excitación, puede ser de que hay un peligro inminente, esto puede ser peligroso y demás. Le doy un sentido. Ese sentido puede ser explícito, es decir, puedo procesar ese sentido pensando de manera consciente, de manera explícita, comunicándoselo a otra persona o comunicándolo a mí mismo, o puede ser no consciente. No hablemos del concepto de inconsciente, que es un concepto muy específico dentro de una teoría específica. Puede ser no consciente en ese momento. No puedo tener, no necesariamente tengo conciencia de la significación que le estoy dando a esa percepción. Pero sí voy a empezar justamente a sentir cosas en el cuerpo que quizá no sepa por qué. Nerviosismo, ansiedad, malestar, etc. Luego le daré una significación si es que puedo dársela. En otra ocasión esa misma percepción va a ser descifrada, va a ser enunciada en el momento en que yo estoy percibiendo, es decir, le voy a dar ese significado. Ahora bien, habíamos dicho realidad o interacción objetiva de cosas, el mundo externo objetivo, de pronto cae una torre de alta tensión, eso no es, alguien no puede ignorarla, salvo que tenga un proceso psicótico, un proceso de negación de la realidad. Es decir, observo la interacción de las cosas materiales, observo la interacción de los objetos, de la cosa en sí, fuera de mí. Esto es una realidad. Ahora, en el momento en que yo estoy percibiendo eso, ya la estoy significando. Esto es la incorporación subjetiva, estoy subjetivando lo objetivo, y esto es lo que podríamos llamar la cosa para mí, no la cosa en sí, sino la cosa para mí. Esta incorporación percibida, necesariamente percibida a partir de la sensación. Sensación, percepción. Ahora bien, esto no necesariamente es ideológico. En todo caso, esto está articulado con un valor determinado, que puede ser puntual, puede ser circunstancial, con una creencia determinada. Una creencia aislada sobre un hecho no es una ideología, es simplemente una creencia. Por ejemplo, creo que si como determinado alimento, eso puede ayudarme a una mejor digestión. Eso no es una ideología, eso es una creencia puntual. ¿Cuándo eso se transforma en ideología? Cuando le doy un sentido
existencial y filosófico más amplio y lo relaciono con otros muchos comportamientos. Es decir, donde le doy un sentido existencial a todo eso. Por ejemplo, para que el hombre sea bueno, debe comer siempre determinadas cosas. Esto ya tiene un nivel de enunciación, de generalidad, de cosmogonía, de cosmovisión, vinculado a la actitud frente a la alimentación, que es una ideología alimentaria que puede después vincularse o no con una cuestión filosófica, creencial, etc. Las ideologías, como sistemas cerrados, que son, como sistemas completos, como sistemas que se presumen autosuficientes, abarcan todas las áreas de comportamiento humano, la política, la social, la religiosa, la cultural, la artística, es decir, la ideología globaliza absolutamente la percepción del hombre. Y por eso la gran diferencia entre el hombre ideológico, entre el discurso ideológico, mejor, y el discurso no ideológico, es que el hombre ideológico no habla, sino que es hablado por el texto sagrado que él mismo ha incorporado. El sujeto de pensamiento muda como objeto de discurso que lo habla y lo posee, es decir, es poseído por una ideología a la que él ha adscripto, de esa manera. Finalmente, este es un tema evidentemente que no lo podemos agotar en pocos minutos. La creencia de que todo es ideológico es también una ideología, es la ideología de la creencia de que nada puede existir fuera de lo ideológico. Esto es lo que llamamos el pensamiento ideologista. El pensamiento ideologista es un pensamiento que, como se diría, tiene el síndrome de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no es cierto?, a sí misma. Lo que llamamos una paradoja. ¿Por qué es una paradoja? ¿Por qué es un dilema? Porque la paradoja justamente de las ideologías como discurso ideologista es que se constituye como un sistema cerrado, como recién les decía, que no puede percibirse a sí mismo como tal. Es decir, es el pez que no sospecha que está en el agua, que vive en el agua, que no sospecha que hay algo más allá del agua misma. El agua es su cosmos conocido. La percepción de que algo ha cambiado, que algo hay fuera del agua, de que el mundo, como diría Sabina, es mucho más ancho que sus caderas, recién acontece cuando alguien lo saca del agua, cuando el pez es pescado. De manera tal que el hombre ideológico carece de la posibilidad de autocrítica y solo en ese sentido el hombre ideológico, sostenido en un discurso ideologista, se asemeja por algunos mecanismos a la lógica que la psiquiatría y la psicopatología llama pensamiento paranoide. Es decir, el hombre ideológico, dado que no sospecha que puede existir una realidad diferente a la que él percibe, una realidad sesgada por ese discurso absolutamente autosuficiente, cualquier situación que lo contradiga, necesariamente tiene que interpretarla como que alguien le está mintiendo, alguien está tratando de convencerlo de algo justamente a partir de querer destruir su verdad para imponerle una falsedad. El hombre ideológico jamás puede ser autocrítico en ese punto. Para llegar a la autocrítica, para llegar a percibir otras verdades, otras formas de percepción, tiene que entrar en una situación de colapso de su propia ideología. Tiene que darse cuenta que su ideología está articulada fuertemente con su propia identidad. Y esto es sumamente dificultoso, por supuesto no imposible. Bueno, es un tema apasionante sin ninguna duda y espero que no haya sido demasiado compleja esta introducción. Los invito, quizás con más tranquilidad, con más claridad, digamos, a leer el texto. Será hasta la semana que viene, en el artículo de la semana. Gracias.